Buena tarde. Les saluda de nuevo Alejandro Berzaín, responsable de daños de la AMIS. Vamos a arrancar con la última plática que tenemos preparada para ustedes. Damos unos segunditos solo para que nos ayuden a ponerse los audífonos. Y esperamos que les guste mucho esta plática, que a continuación va a arrancar ya para cerrar con el programa que tenemos de las sesiones simultáneas. En este caso, en este momento tenemos a David González. Muchas gracias, David, por acompañarnos. David es investigador de ciberseguridad para Latinoamérica en el equipo ESET México. Bienvenido, David. Y él nos va a compartir una plática que se titula Brecha de datos, caso de éxito, caso de estudio de organizaciones multinacionales. Entonces esperemos que sea de su agrado y nos estaremos viendo por aquí ya en esta última plática. Gracias y adelante, David. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en esta pequeña charla. Vamos a ver un poco relacionado a la materia de ciberseguridad aplicada en la importancia del análisis de riesgos para las aseguradoras. Entonces vamos a comenzar con una pequeña reflexión relacionándolo, por ejemplo, al conocimiento. El conocimiento del pasado no solamente se debe de quedar en la parte de la historia, sino también nos sirve como una valiosa lección. No tropezar con la misma piedra. Es por eso que les pongo esta pequeña frase de George Santayana que nos dice que si no conocemos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque ha pasado a lo largo de la historia, la humanidad, y sobre todo en la era moderna, en que se cometen siempre los mismos errores, sobre todo en el mundo de ciberseguridad, relacionados, por ejemplo, a que si las logramos olvidar o incluso las ignoramos, dejamos la puerta abierta a que los ciberdelincuentes, los ciberataques se materialicen. Entonces es una pequeña reflexión y nosotros como empresa de ciberseguridad también tenemos un reporte, hacemos un análisis, encuestamos tanto a sectores públicos como privados para ver cómo se encuentra la parte de ciberseguridad, cómo la perciben, cuáles son las áreas de oportunidad que se encuentran dentro de la región, y para eso existe este reporte, que es el Security Report del 2024. Lo hacemos semestre con semestre. En las próximas semanas va a salir el actualizado, el del 2025. Y ahora sí, adentrarnos un poco a la parte de ciberseguridad y a lo que refiere en América Latina. Como les mencionaba, se hace una encuesta relacionada a la percepción tanto de sectores públicos como privados. Hubo más de 2.000 encuestados, 3% al menos ha tenido código malicioso. Este es literalmente una extorsión, una nueva forma en cómo los ciberdelincuentes se hacen de dinero. Algo interesante también es que nos dicen que el 23% de los encuestados nos dice que no cuenta con un seguros en materia de riesgos cibernéticos. Es decir, si se ven vulnerados ante un ciberataque, estos no pueden reducir el impacto, ya sea a través económico o reputacional. Y eso también es importante tenerlo en consideración. Por último, ya al estar viendo que los ciberataques se están siendo mucho más avanzados, mucho más sofisticados, y relacionándolo un poco con este código malicioso que les mencionaba que se llama ransomware, las empresas están empezando a tener en cuenta que deben de contar con soluciones de respaldo. El 85% ya lo está viendo. En caso de que se vea afectada la continuidad del negocio, pues tienen un backup, como se dice también. Lo siguiente es que nos dice que el 62% de los encuestados no cuentan con un presupuesto en materia de ciberseguridad, porque ven a la ciberseguridad como un gasto, más no como una inversión. ¿Y qué pasa cuando se logra materializar un ciberataque? Es cuando ya empiezan a dar un poco de este presupuesto. Algo que también vemos es que el 30% de los encuestados nos dice que han sufrido algún incidente de ciberseguridad, es decir, se han quedado literalmente sin servicio dentro de su portal web, o también se han robado la información, que es algo muy común por parte en el mundo de la ciberseguridad. Y el 69% al menos hace un análisis de riesgos de toda su infraestructura una vez al año. Algunos lo hacen por cumplimiento normativo, otros lo hacen por competitividad, por literalmente garantizar a los clientes que su información está segura. Y bueno, ahora sí, algo fundamental que nosotros vemos en el mundo de ciberseguridad es la parte de la conciencia. Qué tanto se está invirtiendo literalmente en capacitar a los usuarios, en poder identificar algún correo malicioso, algún archivo que literalmente viene de una fuente desconocida y lo descargan, y por lo tanto se infecta su equipo. Entonces, algo que también estamos viendo y que carece la región es esa parte de capacitación.
el 27% dice que apenas y lo está implementando. Dentro de los sectores afectados en América Latina tenemos tres. El primero son los gobiernos, la tecnología y la banca. ¿Por qué? Porque la banca, la tecnología y los gobiernos pues tienen información de los usuarios. Del lado de la banca pues hay información muy valiosa, monetaria, dinero, que es lo que atrae siempre a los ciberdelincuentes. Y la tecnología, si logran tumbar algún servicio de internet, dejan indisponible el servicio de dicha industria y por lo tanto eso se puede traducir en una pérdida reputacional e incluso también dinero. Algo que también nosotros vemos es que nos dicen que en cuanto a presupuesto es insuficiente en materia de ciberseguridad. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que es la industria agropecuaria, el retail, los mayoristas, la minería, el gas. Ellos pues literalmente no le ven la importancia a la parte de ciberseguridad hasta que una vez sufren un incidente como tal. Y por otro lado, por el contrario, tenemos también aquellas empresas o sectores donde su presupuesto es considerable, sin embargo, no es suficiente, que viene siendo la parte de las fintech, la parte también de la banca y los bancos, las telecomunicaciones sobre todo también. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nosotros generamos también reportes de tendencias del 2025. El día de hoy estamos teniendo en cuenta, en consideración, algunos aspectos que ustedes han de tener en su día a día. La parte de inteligencia artificial, cómo está afectando a la industria, pero también viene el impacto en la parte de ciberseguridad y con ello también las cuestiones éticas, las cuestiones legales, en cómo se está implementando en la industria, en los países. Y por último tenemos aquellas tecnologías que a lo mejor no están muy presentes dentro de nuestro ámbito, que son estas tecnologías operativas, el sector eléctrico, el sector nuclear. Ya hemos visto ya hace un par de semanas que hubo un incidente en un país de Europa que se quedó sin energía eléctrica y literalmente se quedó varado el país como tal. Entonces tenemos planes de contingencia ante ese tipo de desastres y eso es lo que vemos un poco en este tipo de reportes que arrojamos año con año. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poco a la parte de cómo se encuentra una brecha de datos a nivel global. Por parte de IBM se ha hecho un estudio de cuánto es lo que cuesta una brecha de datos. Esto simplemente no involucra la mano de obra, la parte de recuperación, simplemente es algo crudo, la información tal cual. ¿Cuánto es lo que vale la información? Entonces, año con año, desde 2017, la información va siendo más valiosa. Por eso los ciberdelincuentes buscan adueñarse de ella. Nosotros decimos que la información al día de hoy es el nuevo oro del siglo XXI. Y curiosamente, año con año, la información va adquiriendo más valor y respecto a 2023 con 2024 incrementó un 10%. Teniendo en cuenta las brechas de datos, existen muchos sectores, empresas, algunos de ustedes han de reconocer en el panel que les estoy mostrando, algunas que son muy conocidas, desde lo que son X, Facebook, literalmente algunos hoteles, pero vamos a ver una de las más grandes que se dio el año pasado y de la que nos llama muchísimo la atención. Y creo que le han de reconocer esta empresa que se llama Ticketmaster. Ticketmaster pues es literalmente esta plataforma de venta de boletos y fue una de las brechas más grandes, incluso hasta se ve dentro de este dashboard, que es de las más representativas. Y la afectación fue no solamente a nivel Latinoamérica o América, sino a nivel mundial. Y en pocas palabras vamos a tener en cuenta datos importantes de esta brecha. Primero, ¿cuál fue la afectación? Es decir, hubo 560 millones de usuarios afectados a lo largo del mundo. Después de ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Se asoció a un grupo cibercriminal llamado Shiny Hunters. Shiny Hunters pues es un grupo que lo que busca es adueñarse de la información, porque sabemos que es lo más valioso al día de hoy. Y por último, una vez que obtienen esa información, ¿dónde la venden? En algún mercado negro, dentro de la dark web, algunos conocerán ese concepto. Y específicamente la información de Ticketmaster fue vendida en un foro llamado Bridge Forums como tal. ¿Cuál fue la afectación en lo que respecta a América? Aquí tenemos los tres países más representativos y los que tuvieron una mayor afectación en cuanto a América del Norte, que fue Estados Unidos, México y Canadá. La representación pues ya lo vieron, eran tres países involucrados y literalmente la base de datos que se estaba vendiendo de estos cibercriminales era de 1.3 terabytes, que contenía esta base de datos, información como teléfonos, contactos,
direcciones de correo electrónico, tarjetas de crédito, porque muchas veces esas tarjetas de crédito se almacenan dentro de la misma aplicación, y todo eso a los ciberdelincuentes les ayuda para generar estafas mucho más dirigidas, incluso hasta más sofisticadas. Ahora, contando un poco y haciendo un zoom dentro de la afectación que tuvo en América Latina, y perdón, sobre todo en América del Norte, Norteamérica, tenemos estos datos. Al menos en México hubo un aproximado de 100,000 afectados, lo que en costos promedio era 2.5 millones de dólares. En cuanto a Canadá, eran casi 60,000 afectados, 5.13 millones de dólares. Y en Estados Unidos fue donde hubo una mayor brecha como tal, 800,000 afectados. Todo depende mucho de las leyes, de la cantidad de datos que fueron filtrados, de la naturaleza de los mismos datos y que fueron publicados. Entonces, eso puede variar año con año. Algo que también vemos, y esta es una imagen literalmente histórica, en donde se empezó a vender. Como les mencionaba, hay un foro que se llama Bridge Forums. Este foro, pues literalmente lo publicaron, y ahí está, esta es la publicación oficial, dentro del mercado negro, dentro de la dark web, donde se está ofreciendo como tal esa base de datos. Algo que hay que tener en consideración, y aquellos que es la parte de cuándo fue publicada. En este caso fue el día 28 de mayo. Tengan este dato a la mano, porque vamos a ver cómo se dio esta filtración. Y ahora sí, vamos viendo a entender un poco cómo se dio esta brecha de datos. Ustedes dirán, no, pues fue totalmente problema de Ticketmaster. No, en este caso fue a través de un proveedor. El origen fue de un proveedor de servicios en la nube. Este proveedor se llama Snowflake. En este caso, Snowflake se trata de una plataforma de almacenamiento y análisis de datos. De alguna manera, la personalización, entender cómo actúan los usuarios, les servía a Ticketmaster para poder personalizar la venta de boletos. Entonces, en resumen, afectaron a 165 clientes a nivel global. ¿Y por qué? Porque hubo falta de herramientas de ciberseguridad y también ausencia de buenas prácticas como tal. Aquí tenemos algunos ejemplos de las empresas que más fueron afectadas, desde lo que fue AT&T, Ticketmaster, Santander, que también es un banco. Entonces hay diferentes sectores, desde telecomunicaciones, bancos, etcétera. Vamos ahora sí a entender un poco de los hitos históricos, hitos importantes de esta brecha de datos. Quiero que ustedes imaginen qué estaban haciendo en 2020. Es cuando llega la parte del confinamiento, si recuerdan. Estábamos todos, pues hubo un cambio en la forma en cómo nosotros trabajábamos. Todos estábamos yendo de alguna manera físicamente a la oficina, al lugar de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando llega el 2020, cambia este paradigma. Nos vamos a casa, trabajamos vía remota, y cuando se hace esto se abre otra brecha de seguridad. La forma de cómo implementar controles. Muchas veces no se contaban con planes por parte de las empresas de, oye, ¿qué vamos a hacer si trabajamos vía remota? Pues le habilitamos al usuario todos los permisos para que se pueda conectar desde su casa hasta la oficina, sin involucrar la parte de la seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? En 2020, pues muchos usuarios empezaron a utilizar programas, empezaron a descargar software pirata, música, audio, videos, en su computadora del trabajo, sobre todo de este proveedor de nube, de Snowflake. Entonces se dieron cuenta de que literalmente pues no tenían ninguna restricción por parte de los administradores. Una mala práctica es eso, empezar a descargar software pirata. Por eso de las buenas recomendaciones es pues comprar las cosas o las licencias como tal. Sin embargo, pues una vez que logran descargar este software pirata, venía con un amigo dentro de este software pirata. Este amigo se le llama técnicamente un infostealer, que este infostealer como tal lo que busca es adueñarse de los usuarios y contraseñas de las máquinas infectadas. Entonces, cuando tienen usuario y contraseña y no tienen algo más que le impida el acceso, es fácil llevarse la información. Y bueno, ahí tenemos el nombre como fue identificado en un primer momento, el actor de amenaza. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos actores de amenazas? Lo mismo que los que hicieron Shiny Hunters. Llevaron esta información y la vendieron en mercados de la dark web. Y una vez que vendieron esta información en mercados de la dark web, curiosamente Shiny Hunters, otro actor de amenazas, se dio cuenta de que estaba una base de datos de Snowflake que tenía usuarios y contraseñas. Entonces se le hizo fácil comprar esa base de datos, y una vez que compró esa base de datos empezó a hacer pruebas, ver si los usuarios y contraseñas aún eran válidos. Pero eso estamos hablando desde 2020 hasta 2024, es decir, pasaron 4 años. Y en esos 4 años ustedes se preguntarán, pues,
Yo cambiaría mi contraseña, le pondría algún método de autenticación. Sin embargo, la empresa de Snowflake no lo hizo y lo que se logró materializar como tal. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los de Shiny Hunters? Empezaron a ver si las cuentas eran totalmente válidas. Eso fue a partir del año 2024, el 14 de abril del 2024. Empezaron a aventar sus pruebas, a ver si funcionaban. Y una vez que se dieron cuenta de que eran cuentas totalmente válidas, de que no había algo que les impidiera acceder a la información, entonces empezaron a afectar a las instancias de nube, a los proveedores sobre todo que tenían convenio con Snowflake. Ahora bien, ahora que tenemos identificado esto, ¿qué es lo que hacen literalmente un modus operandi de los ciberdelincuentes? Pues empiezan a lanzar de alguna manera técnicas avanzadas para extraer la información, para pasar desapercibidos, es decir, llevarse la información en horario no productivo y pues de una manera, pues muy, podríamos decir cuentagotas, pero que fuera de una manera sigilosa. Entonces ya una vez que tenemos esta información, ¿qué es lo que hacen los de Shining Hunters? Pues literalmente la tienen almacenada, se llevan la información en menos de una semana y contactan directamente a Snowflake. A Snowflake lo contactan, le dicen que tienen su información y si no quieren que la liberen y la vendan en mercados negros, necesitan pagar la cantidad de $500,000. Snowflake se niega a pagar dicha cantidad, entonces los ciberdelincuentes tienen que lucrar con la información que obtuvieron y ahí es donde la publican el día 28 de mayo, como les mencionaba, como habían visto en la imagen anterior, donde publican la información. Y entonces el 30 de mayo, por parte del New York Times, se da a conocer esta brecha de datos. Si se dieron cuenta, el tiempo de la vulneración y la filtración de datos fue en menos de un mes. Entonces, literalmente, lo que tienen a favor muchas veces los cibercriminales es el tiempo. Y en caso contrario, aquellas personas que están defendiendo no lo tienen, literalmente tienen que estar a contrarreloj, a ver qué es lo que se llevan como tal los ciberdelincuentes. Si analizamos un poco el incidente aquí en México relacionado a lo de Ticketmaster, lamentablemente el INAI ya no está de parte de nosotros, pero en ese momento el INAI fue el que se encargó de ver la investigación. ¿Por qué? Porque contamos con una ley federal de protección de datos en posesión de particulares. Y cuando surgen este tipo de brechas es donde actuaba el INAI. Muchos dirán, oye, el INAI no funcionaba. Sí, el INAI sí funciona. Bueno, funcionaba en su momento. Y entonces ellos son los que se encargaron de abrirle estas carpetas de investigación. Y haciendo un resumen de cuánto era la afectación que tenía por la naturaleza de datos, es que nos estaba diciendo que era entre 100 y 320,000 UMAS la multa que iban a dar, cerca de 34 millones de pesos, afectando a un poco más de, bueno, alrededor de 100,000 usuarios aquí en México. Entonces, aquí algo interesante y que nosotros debemos tener en cuenta es que la ciberseguridad debe de ser una inversión, más no un gasto. ¿Por qué? Porque ya nos ha mostrado la historia, que si gastamos, bueno, en este caso, que si no aprendemos del pasado, de otras industrias, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se puede materializar un ciberataque? Y aquí tenemos un poco de las lecciones aprendidas relacionadas a este incidente. Tenemos dos vertientes. La primera, las lecciones en procesos, es decir, si se dieron cuenta, hubo 4 años donde Snowflake no contaba con una política de contraseñas. Es decir, tú podías tener la misma contraseña durante todo el tiempo que estuvieses trabajando en Snowflake y no caducaba. Y esa es una mala práctica. ¿Por qué? Porque si literalmente logra haber una vulneración, una filtración de datos, le dejan en bandeja de plata a los cibercriminales la información, las bases de datos. Entonces, es una de las lecciones aprendidas. Algo que también deberían haber hecho los de Ticketmaster con Snowflake es hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué tanto están apegándose a normativas, tanto usuarios internos como externos, proveedores? Porque también no puede ser que internamente Ticketmaster esté muy bien estructurado en cuanto a ciberseguridad, pero sí que tal un proveedor, una cadena de suministro, no lo está. Entonces ahí es el meollo del asunto. Lo siguiente es la parte de gestión de accesos con mínimos privilegios, es decir, dejarle al usuario solamente las funciones básicas para que pueda desempeñar su trabajo tal cual, no darle permisos de más. Dentro del mundo de ciberseguridad, si a una computadora, si a un usuario se le dan permisos de más, puede llevar a materializarse un ciberataque. Claro que todo debe de apoyarse con políticas y procedimientos en buenas prácticas. Por último, también algo interesante y del dato que les mencionaba es la parte de capacitar en materia de ciberseguridad.
Muchos de nosotros somos capaces de identificar correos fraudulentos. Ahora con la parte de inteligencia artificial, la superficie de ataque se ve aumentada por parte de nosotros como usuarios finales. Los cibercriminales ya están siendo más sofisticados, empiezan a clonar la voz de nuestros familiares, de algún conocido, de algún amigo, y entonces identificarlos se hace más difícil cada vez. Y por último, también apegarse a un cumplimiento normativo o de buenas prácticas. Existen empresas que por regulación deben de hacer análisis de riesgo, contar con herramientas de ciberseguridad, pero caso que estamos viendo aquí en Snowflake, no contaban con una herramienta de monitoreo, no contaban con software capaz de bloquear este ataque, entonces por eso fue exitoso como tal. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente parte, a la parte de lecciones aprendidas, pero en cuestiones tecnológicas. Como les mencionaba, las de detección de anti-malware, de nuevo también contar con esta capa adicional que se le da a las cuentas como el múltiple factor de autenticación, es decir, no solamente tener un usuario y contraseña, sino también contar con un token directamente a través de un mensaje de texto, porque literalmente si logran adueñarse de nuestros usuarios y contraseñas, tendrían que tener esa segunda capa adicional, tener acceso, y entonces le imposibilita a los cibercriminales llevar a cabo el ataque de tal Snowflake hubiera contado con alguna herramienta de cifrado dentro de su infraestructura, la información, aunque se la hubiesen llevado, no hubiera sido elegible por parte de los cibercriminales y les hubieran frustrado como tal el comercializarla en mercados de cibercriminales. ¿Y por qué es importante la parte de ciberseguridad? Aquí tenemos unas pequeñas conclusiones, principalmente la parte de cumplir con la regulación y evitar sanciones. Esto es fundamental para cada uno de nosotros en las empresas, como parte de aseguradoras. Lo siguiente también es la protección de datos, tanto de usuarios como de empresas. Cuánta información al día de hoy estamos manejando, que no solamente nosotros generamos, sino también de proveedores, y también cómo proteger esa información. ¿Qué pasa si se logra vulnerar? ¿Qué pasa si no se logra cumplir una ley? ¿Qué afectaciones tendrían? Y eso es lo que nos da pie a la siguiente parte, a evitar un riesgo reputacional. ¿Ustedes confiarían en una empresa que sufrió una brecha de datos? Ustedes en este caso desconfiaríamos de este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ya no tendrían la seguridad de que sus datos están protegidos y se irían con otro proveedor, con otra empresa como tal. Y también algo que estamos viendo es la parte que se eviten usar estas instituciones para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, pero que también aplica dentro de las leyes en lo que refiere a México. Y algo para concluir es que existen en el mundo actual, existen dos tipos de empresas, aquellas que ya fueron vulneradas y aquellas que aún no lo saben. Entonces, por eso la importancia de la ciberseguridad, de contar con un seguro de riesgos cibernéticos para de alguna manera mitigar el impacto de un ciberataque en nuestra organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, por tu plática. ¿Podemos dar 3 preguntas así al público? Creo que estamos ya un poquito, bueno, creo que adelante. tenemos tiempo para una pregunta. ¿O ya? Una pregunta, me indican que una pregunta. Por ahí no sé si alguien tenga alguna pregunta, ya para que podamos ir cerrando. No veo manitas levantadas. Nosotros podemos hacer preguntas. Sin duda. Bueno, entonces muchas Tenemos gracias, algunos David. regalos para aquellos que quieran participar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí podemos lanzar la pregunta? No sé si por ahí, Así. creo que ahí ya se levantó la manita, gracias. No es por el regalo, es una duda auténtica. Una pregunta, como usuarios comunes y corrientes, ¿hay algún tipo de certificación que nos garantice que un proveedor cuenta con todos estos controles? Existen certificaciones a lo largo del mundo. La más conocida a nivel mundial es la 27001. En este caso sí, pero también que involucra mucho la parte tanto técnica como la parte de personal. La 27001 es la fundamental. Hay otras certificaciones, dependiendo del país, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos está el NIST. El NIST es muy aplicado, entonces depende mucho. Aquí en México, y la más aceptada es la 27001. Entonces, si cuentan con esta certificación, de alguna manera están garantizando al personal que cumplen en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. De nada. ¿Alguien más? Perfecto. Pues
Podemos lanzar. Me parece que Adelante. no. Ahí. Como usuarios del Internet, normalmente siempre se ha dado la instrucción a cualquier página de Internet que trae el símbolo de S, está garantizando cierta seguridad. Y todas las páginas que no lo tienen, en teoría tengo entendido que hay una evaluación para poder otorgar ese dominio. Eso es una primera para un usuario cualquiera, para tratar de evitar esos ataques. Pero en el caso que ahorita que comentas, finalmente no era la página de Ticketmaster, fue el proveedor que estaba resguardando. Entonces, como que ya no es garantía, por lo que acabas de comentar, que el hecho de que yo entre a una página con esa seguridad, pues finalmente detrás de ellos no sabemos, como usuarios primarios, no sabemos la cantidad de proveedores y no sé hasta dónde obligue la regulación, ya sea a nivel local o a nivel mundial, que este tipo de empresas que manejan estos volúmenes de información, como Ticketmaster y muchas otras, pues ¿qué garantía tiene el usuario y en dónde se hay esa regulación para que los que te provean este tipo de servicios de datos pues contaran, porque ahí debieron de haber contado, si el otro hubiera contado con eso, No y así hubiera. sucesivamente, pues no habría estos problemas. Algo fundamental es parte de nosotros somos parte importante de la ciberseguridad. ¿Por qué lo digo? Porque empezamos desde nuestra casa, así como los valores, tenemos que estar conscientes de los riesgos que existen en Internet. Sí, en este caso la empresa, un proveedor, un tercero, una cadena de suministro por parte de Ticketmaster, no tuvo la parte de ciberseguridad. Literalmente se vio comprometido y vimos los casos y algunas empresas que fueron afectadas con este tipo de incidentes. Aquí toda empresa es vulnerable, no hay una fiabilidad en ciberseguridad del 100%. Alguien que diga que existe el 100% en ciberseguridad es literalmente algo idóneo, no existe. Siempre van a existir las medidas de protección. Lo que tendría que haber hecho en ese momento Ticketmaster es involucrarse y de alguna manera indicarle a Snowflake si contaban con evaluaciones de riesgos, si contaban con herramientas de ciberseguridad, por cuestionarlo, porque ahí es donde entra la parte de literalmente de quiénes compiten para ser el proveedor de esta empresa. Si no cumplen, aquí Ticketmaster tendría que haber hecho, ¿sabes qué? No entras porque no cumples directamente normas de ciberseguridad, lo que me podría impactar en el riesgo reputacional y por lo tanto mejor me ahorro esa cuestión y me voy con un proveedor que sí cumple con una ISO, por ejemplo 27001. Si lo cumple, entonces de alguna manera estoy asegurando que la información está protegida. Claro que existen aquí la parte de los seguros de riesgos cibernéticos, aquí también tendrán que ver qué tanto está abarcando, y es lo que también le faltó un poco a Ticketmaster, contar con estos seguros de riesgos cibernéticos para minimizar el impacto. Si no lo cuentan, pues literalmente ver otro proveedor. Entonces es fundamental que también las empresas vean la parte de ciberseguridad, pero también nosotros como usuarios, qué tanto estamos dando de información. Porque si también le confiamos todo a un proveedor, el día de mañana puede ser que sea vulnerable, ya le vimos el ejemplo. Entonces hay que tener en consideración eso, qué tanta información entregamos. Al día de hoy la parte de inteligencia artificial, una tendencia que muchos estuvieron viendo la parte de hacerte un dibujo del estilo Ghibli, ¿no? Se llamaba. Muchos lo hicieron pues por diversión, por subirse a una tendencia, pero ¿cuáles son los riesgos que implicaba dar esa información? ¿Hacia dónde va? ¿Quién la protege? Entonces también nosotros somos parte fundamental. La ciberseguridad no lo hace una empresa, sino la hacemos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, David. Muchas gracias, David. Perfecto. Bueno, pues un aplauso a David, por favor. Un caso de estudio muy interesante. Muchas gracias, nos dejas muy buenos aprendizajes, sobre todo lecciones aprendidas, grandes lecciones y tecnológicas y sobre todo soluciones. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto cerramos nuestro programa de pláticas en nuestra sala de evolución en la gestión de riesgos. Los esperamos el próximo año, por favor acompáñenos, no falten a la 35ª Convención de Aseguradores AMIS. Y bueno, pues gracias a todos, gracias por su tiempo. Buen día, buena tarde.